¿Qué es para ti la democracia? ¿Cuáles son sus características, amigo? Entonces, pueden ustedes hacer sus comentarios acerca de estas preguntas. Y como bien mencionaba en el video, la democracia se construye día a día, ¿no? Y todos tenemos que preocuparnos por tener una democracia más sólida. El gobierno es el principal ente que tiene que preocuparse, ¿no? Pero no solamente él, sino todos, ¿no? Universidades y la sociedad civil también. Bien, el día de hoy estamos acompañados, me acompaña aquí Martín Peña Pancorbo, él es presidente de la Asociación Civil Enfoque Democrático y que precisamente también es una asociación que busca pues cultivar en la ciudadanía la importancia de este valor, esta forma de gobierno, esta forma de vida que es la democracia. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes a ti, a todos tus oyentes y los que nos pueden ver a través de la página web de la Casa de la Constitución. Así es, Martín. Bueno, para nosotros es muy grata tu presencia y tú siempre pues has estado investigando, averiguando y sobre todo también en la Asociación Civil tocando estos temas, ¿no? Yo quería preguntarte justo la última parte que veíamos del video, nos dice que la democracia se construye. ¿Quién es el que tiene que construir la democracia en nuestro país, Martín? Efectivamente, la democracia es un estilo de gobierno y una forma de vida, ¿no? Y no necesariamente es se da de forma natural, ¿no? Sino muchas veces se aprende, ¿no? Entonces, estos valores democráticos es bueno cultivarlos desde pequeños a los niños, demostrarles lo que son los valores ciudadanos, los valores éticos y sobre todo participación, porque lo que generalmente está ocurriendo en estos últimos tiempos es la poca participación de la ciudadanía en política y en general en todos los actos de lo que es gobierno. Y gran parte de la culpa la tienen los partidos políticos, que no han sabido ser representativos de la sociedad. Así es, Martín. Bueno, y tú bien indicabas que la ciudadanía está alejada de lo que es participación y sobre todo dentro de esa ciudadanía el gran número son jóvenes que precisamente se alejan totalmente, se desentienden de los problemas y no quieren pues participar en partidos políticos, tienen una mala imagen de los partidos políticos. ¿Y a qué se ha debido esto en las últimas décadas, Martín? Los partidos políticos no han sabido representar, ni siquiera han tenido, digamos, el coraje de aceptar la crisis que afronta la democracia y simplemente se han contentado con ser partidos que trabajan en función a elecciones, ¿no? Simplemente máquinas electorales, donde no existe democracia interna, donde no existe política, no se hace política en los partidos políticos. Entonces, el joven que se une al partido al final ve que siempre son un grupo de amigos que se juntan y deciden y se dan a conocer con sus ideas propias, pero ni siquiera tienen una comisión política conformada. Bueno, Martín, y hemos visto pues en el último proceso electoral que se dio, ¿no?, rumbo a las alcaldías municipales y sobre todo aquí en el caso particular de nuestra ciudad de Lima, la competencia que se dio, ¿no?, y pues toda la guerra sucia que se dio entre los candidatos. Y ahora pues en estos primeros meses hemos visto que parte de jóvenes, parte de ciudadanos han salido a protestar contra la actual autoridad. Lo que nosotros siempre mencionábamos es que pues si ha sido la autoridad electa por todos en base a los principios democráticos que tenemos, como es de una elección libre y donde todos tienen la misma opción de votar, ¿no?, de ser elegidos y de elegir, debemos quedarnos conforme con esta elección, debemos salir a protestar, es de alguna manera desestabilizar el sistema. ¿Qué crees tú al respecto? Efectivamente, Jonathan, una de las características de toda democracia es el derecho que uno tiene a reclamar, ¿no? El derecho a ser escuchado, ¿no? Y muchas veces los grupos de poder relacionan alguna marcha que se haga contra una autoridad como si fuese un acto vandálico, terrorista o violentista. Y no necesariamente, ¿no? Hay muchas marchas que se hacen organizadamente y tienden a hacerse sentir, ¿no? Y sobre todo hemos visto manifestaciones como la de la ley Pulpín, en la cual los jóvenes han salido a protestar, porque generalmente el gobierno tiene la buena intención de tratar de dar leyes que cambien el aspecto social, ¿no? Pero no tiene la capacidad
ni el consenso necesario para llegar a un acuerdo, ¿no? Y lo vemos en las últimas leyes, ¿no? La ley de servicio civil, la ley de Pulpín, la misma ley universitaria, ¿no? Hay que acotar que es mucho más importante, por ejemplo, que la ley de servicio civil, la ley de, digamos, la ley Pulpín, es la ley de partidos políticos, ¿no? La ley de partidos políticos es muy ambigua, es muy permisible. Entonces, si una ley es permisible, sabemos que siempre se corta, digamos, la pita por el lado más débil, ¿no? Y en este caso, los partidos representan no solamente aspectos privados, sino también representan aspectos públicos. Somos una república, ¿no? Una república, y sin embargo no sabemos lo que es, ¿no? República viene de un término latín que viene de res pública, ¿no? O sea, cosa pública. Claro. O sea, los partidos ven cosas públicas. Entonces, los partidos no pueden decir, sabes que yo no soy transparente, yo no doy información, porque ven cosas públicas. O sea, se debería manejar como un organismo del Estado, totalmente transparente, abierto a la ciudadanía, y debería, como todo político también, ser honesto y transparente, ¿no? El político no tiene privacidad, tiene intimidad, pero no tiene privacidad, ¿no? O sea, el político debe mostrar de qué vive, en qué trabaja, o sea, qué hace, o sea, cómo se comporta, ¿no? Y es parte del comportamiento ético que está faltando en las últimas actuaciones o en las últimas candidaturas que han llegado al Congreso, por ejemplo, que es una institución que está muy venida a menos, ¿no? Muy cuestionada. Así, Martín, bueno, mencionabas pues la ley Pulpín, ¿no? Que a fines del año pasado originó distintas protestas, a pesar pues que fue aprobada por los congresistas de la República, que de alguna u otra manera son pues los representantes, ¿no? Oficiales de la ciudadanía, que han sido elegidos por voluntad del pueblo. Entonces, no se podía entender pues en la lógica de los principios democráticos que esto no ha tenido ninguna validez. Sí ha tenido validez porque las personas en la elección, los ciudadanos, otorgamos pues parte de nuestra voluntad, por alguna manera decirlo, a estos señores, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? Porque todos los congresistas, gestión tras gestión, pues salen con una imagen por los suelos, difícilmente son reelegidos, y sobre todo en provincias, ¿no? Entonces, esto ha llegado a pensar pues a alguna parte de la ciudadanía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está funcionando bien la democracia? ¿Está funcionando bien el sistema democrático en nuestro país? Pero no se abocan tanto a cuestionar pues qué se hace para mejorar la participación política de la población y la cultura, ¿no, Martín? Es correcto lo que mencionas. No hay, digamos, voluntad de entender al ciudadano común y corriente, ¿no? Simplemente hay intereses particulares. Como te dije al inicio, los partidos se han vuelto maquinarias electorales, ¿no? Generadores de dinero. Han visto que las campañas electorales son una buena forma de captar dinero, ¿no? Y se olvidan de los principios para los cuales están construidos, ¿no? O sea, todo partido político debe tener una representatividad. Y yo creo que hay dos pilares fundamentales para que un partido ejerza, digamos, como tal, que es la democracia interna, ¿no? O sea, que todos sus dirigentes y sus cargos a elección popular sean elegidos por voto universal, ¿no? O sea, que es necesario que todos los participantes del partido elijan a los que van a representarlos, porque ahora no es así, ahora simplemente el militante deja que una pequeña cúpula es la que decida quién va y quién no va, ¿no? Y eso se presta a muchas malas interpretaciones, ¿no? Y el otro tema también importante es el tema de, en un país tan poco institucionalizado, es de vital importancia la reelección, ¿no? Yo creo que el político que realmente quiere hacer algo por su país debería ser elegido una sola vez y simplemente no buscar reelección. Porque la reelección se presta a muchas malas, digamos, acciones a veces, porque no hay la debida fortaleza en las instituciones. Entonces hay mucha capacidad de que los grupos fácticos y los grupos de poder corrompan al político, ¿no? Entonces yo creo que el político debe hacerlo una sola vez y hacerlo bien, prepararse para asumir el reto de cambiar la forma de hacer política en el país, pero no lo hace. Así es, ¿no? Y a pesar pues que tenemos leyes y normas que entre comillas dan el poder participar a todos por igual,
Lamentablemente esto en la práctica no sucede, porque a esto se suman muchos factores, como por ejemplo es el económico, y para todos no es nada extraño que en la actualidad el que tiene pues dinero es el que tiene la primera opción de postular a algún cargo de elección, Martín. Es correcto lo que dices. Se ha perdido la institucionalidad partidaria, ¿no? La formación de cuadros. Muy importante es la formación de cuadros políticos. Simplemente los partidos ya no capacitan a sus cuadros, o si lo hacen de una manera poco integral, sin una visión país, una visión global. Entonces ahí vienen los problemas, porque simplemente alguien que venga con dinero puede hacer uso del tal y lograr los primeros lugares en la lista congresal, ¿no? Entonces es una pena, porque realmente ya no hay formación de cuadros políticos, y un partido político que se jacte de tal debería tener el compromiso, por lo menos, de tener 12.000 cuadros políticos para pretender ser gobierno. No como ahora, que simplemente son un grupo de amigos que se juntan y al final lo único que hacen es captar a los mejores tecnócratas, pero cada tecnócrata tiene su propia visión, su visión individual, pero no manejan el país en forma conjunta, ¿no? Y ahí los resultados son evidentes, ¿no? Por eso que tenemos tantos partidos con caudillos, que no son líderes, son caudillos, ¿no? Y es un club de amigos. Ahí vienen los principales problemas que hay dentro de la organización partidaria, ¿no? Alexander, un amigo pues que nos sigue a través de www.casadelaconstitucion.com, nos dice lo siguiente, ¿no? El seguimiento en la ciencia política principalmente es obtener un ordenamiento mejor de la forma en que se combina en el acontecer político lo que ocurre en las instituciones formales del Estado en el campo mediático, convertido en la vía de comunicación principal con los grandes públicos, o con los grandes organismos públicos, debería ser, y en los procesos electorales como momento colectivo central. ¿Cuáles son los vínculos entre esta política actual y la democracia, ¿no? Un poco lo que comentábamos nosotros aquí, lo que vemos en la actualidad, pues, la política, entre comillas, que desarrollan los políticos y la democracia. ¿Hay alguna relación? ¿Están cumpliendo su trabajo estos señores? Exactamente, ¿no? Realmente en los partidos políticos no se hace política, no comprenden lo que es la política, ¿no? Hay pocos cuadros, digamos, que sirvan de ejemplo a las nuevas canteras juveniles que, por ejemplo, vengan a reemplazarlos a futuro, ¿no? Entonces, sin referentes políticos, no hay posibilidad de motivaciones a veces para meterse en el ambiente político, ¿no? Y eso es penoso, ¿no? Porque uno ve la calidad de los políticos en el Congreso y deja mucho que desear, ¿no? Los discursos, solamente prevalecen los insultos, no existe tampoco ningún tipo de liderazgo en la oposición, o sea, tenemos una oposición totalmente fofa, una oposición que simplemente responde por momentos mediáticos a la coyuntura, pero no existe una propuesta real, ¿no? Y algunas propuestas decentes que podrían decirse no terminan de cuajar, porque simplemente la gente ya no les cree a los políticos, ¿no? Los caudillos, todos reciben plata, les llega la plata sola, y entonces llegamos a la conclusión de que tenemos un Estado débil, partidos débiles y un Estado lleno de corrupción, ¿no? Entonces el joven se siente desalentado, desmotivado, ¿no? Decepcionado, Martín, ¿no? Y lo que tú hablabas hace un momento, pues la ley de partidos políticos, y no solo la ley, sino toda la reforma electoral, pues, que el país necesita, está siendo desviada por otros temas de menor relevancia, ¿no? Nosotros veíamos hace meses cómo, pues, distintos congresistas se apuntaban a los eventos que se realizaban, conferencias, charlas sobre reforma electoral, y se aprobó algunas normas, pero no normas sustanciales. No se ha tocado el financiamiento de partidos políticos, no se ha tocado la democracia interna. ¿Cómo fortalecer realmente los partidos políticos, que son la base del sistema, pues, democrático de nuestro país? ¿Qué hacer con estos señores que al parecer ya no van a tocar esos temas porque quedan pocos meses para el fin de su mandato, Martín? Es correcto, ¿no? Hay una frase que me viene a la mente, que es otorongo no come otorongo, ¿no? O sea, ellos simplemente ven sus intereses personales, ¿no? No les interesa hacer una reforma total, menos en lo que es la ley de partidos políticos, ¿no? Y eso decae siempre
en que cuando quieren hacer algo dejan la ley ambiguamente, ¿no? Debería, por ejemplo, muy claramente definirse en la ley que las autoridades elegidas del partido político se eligen por voto universal, pero acá le dejan la ley ambiguamente, ¿no? Dicen, puede ser por voto universal o simplemente por voto de delegados o simplemente voto del simpatizante. Entonces, cuando dejan así las cosas con mucha ambigüedad, simplemente el sistema no funciona. En Brasil, por ejemplo, ¿cómo hace Brasil para, digamos, equilibrar un poco más la situación de los partidos políticos? Lo más caro en una campaña política es la propaganda en televisión. Así es. Entonces, el Estado de Brasil le paga a todos los partidos la propaganda en televisión. Entonces, todos tienen la misma oportunidad de presentar sus ideas y su propaganda. Entonces, no existe que el que tiene más plata sale más veces en televisión y por lo tanto puede tener mayores posibilidades de salir elegido, ¿no? Entonces, hay mayor equiparato. Exactamente. Es una forma de equiparar, ¿no? Así es, Martín. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema y vamos a tocar ya de fondo lo que es la democracia dentro de los partidos políticos. Antes de irnos a la pausa, quería responder la pregunta de nuestro amigo Yuri de Chorrillos, que nos preguntaba cuáles son los requisitos para abrir un partido político, ¿no? De acuerdo a la ley de partidos políticos, en la actualidad se necesita pues la solicitud de registro de un partido político, adjuntando pues el acta de fundación que contenga lo establecido en el artículo 6, la relación de adherentes en número no menor del 3% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional con la firma y el número de documento de identidad de cada uno de estas personas. De igualmente, las actas de constitución de comités partidarios, el estatuto del partido, la designación de personeros legales, titulares y alternos, y la designación de uno o más representantes legales del partido político, ¿no? Entonces, según lo que dice el artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos, estos son los requisitos para abrir un partido político, ¿no? Entonces, vamos a irnos a un corte, ya volvemos para seguir conversando con Martín Peña. Audio Jungle. Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle.
Estamos conversando, amigos, con Martín Peña Pancorbo, él es presidente de la Asociación Civil Enfoque Democrático, hablando pues de democracia, ¿no?, y de lo que se está realizando en nuestro país para fortalecer. Los criterios de la democracia son pues la participación efectiva, la igualdad de voto, la comprensión ilustrada, el control de agenda, entre otros, ¿no? Entre ellos hemos mencionado la igualdad de voto y la oportunidad de todos de poder elegir y ser elegidos. Y no solamente esto pues en un enfoque a nivel nacional en elecciones generales, sino también dentro de los núcleos partidarios que son realmente al fin y al cabo los que van a mostrar a toda la sociedad quiénes son los candidatos, ¿no? Entonces ahí hay un déficit tremendo que siempre lo hemos mencionado y criticado, Martín, y que debemos conversarlo el día de hoy también. ¿Qué se está haciendo en los partidos políticos para mejorar pues la democracia interna? ¿Existe realmente democracia interna? Sí, correcto lo que afirma Jonathan. Los partidos políticos han devenido en poca representatividad, prácticamente son caudillos con entorno. Simplemente es un club de amigos que se junta y forman un partido y tienen la idea de que con eso van a lograr cambiar el país, ¿no? Y como lo he dicho hace un rato, todo partido serio debería tener por lo menos 12.000 cuadros, ¿no? Dividir el Estado en sus diferentes organismos y decir, bueno, tú tienes la capacidad para estar organizado en esta parte, en otra parte, y no esperar llegar al gobierno para buscar tecnócratas que ven tienen una visión individualista, ¿no? La democracia interna no funciona en los partidos porque la ley de partidos primero es muy ambigua, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la OMPE, proporciona asistencia a los partidos para que puedan ellos tener sus elecciones limpias y transparentes, pero los partidos se les dice, es opcional, si ustedes quieren nos invitan, si ustedes quieren no nos invitan. Entonces los partidos simplemente no les interesa, o no les interesa ser, digamos, cuestionados o que tengan ellos algún miembro de la OMP ahí tras los ojos de las elecciones, porque piensan que es una intromisión, ¿no? Cosa más falsa, porque el partido político debe ser lo más transparente posible. El partido político no funciona por intereses particulares, sino debe ser por intereses del gobierno, del Estado, porque es un partido que se prepara para gobernar. Todo partido político nace para gobernar. El que no sabe eso, simplemente que no forme un partido político, ¿no? Así es, Martín. Bueno, pues siempre se ha dado la forma, ¿no? Según la ley de partidos políticos, pues da 3 modalidades de realizar elecciones, ¿no? La primera es pues mediante pues afiliados y no afiliados, incluso dando la opción pues a la ciudadanía de participar en estas elecciones. La otra es mediante elección interna de todos los afiliados, y la otra y la más pues tomada es la de delegados, ¿no?, dentro de los partidos políticos. Y ahí está pues la trampa, ¿no? Los delegados, cómo nacen, cómo se originan, cómo son designados o electos los delegados. Hace poco se realizaron las elecciones internas del partido aprista. O sea, podemos observar por medios de televisión abierta que los dirigentes decían pues que se habían realizado unas elecciones exitosas con participación de la ciudadanía. Sin embargo, también había aquellos grupos que decían que había habido irregularidades, incluso pues hubo varios miembros de este partido separados, expulsados. Martín, ¿se desarrolla adecuadamente las elecciones? Sí, lo que expresas es correcto, ¿no? No hay una transparencia, y de la experiencia que tenemos en los partidos políticos, simplemente cuando les conviene dicen, la elección a nivel nacional de nuestros dirigentes tiene que ser a través de delegados. Y les preguntas, ¿pero por qué? Porque no tenemos dinero. ¿Te imaginas que sea voto universal a nivel nacional? Pero entonces, ¿para qué? ¿La OMPE para qué está? ¿No? La OMPE puede participar directamente como un ente que lleve a cabo las elecciones internas de un partido. Si tanto se quejan que no hay dinero para llevar a cabo una elección nacional, la OMPE tranquilamente podría buscar financiamiento para ejercer realmente una verdadera democracia interna en los partidos, ¿no? Y eso no ocurre, ¿no? El partido político siempre pone pretextos, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? Casos como el PPC. El PPC logró en su último congreso estatutario abrir la convocatoria para que las elecciones de sus autoridades sean a través de un militante un voto. Pero ¿qué ocurrió? Como siempre hay mañas, o sea, echa la ley, echa la trampa, simplemente los dirigentes actuales hicieron uso del padrón. Entonces no captaron a todos los que se habían inscrito, sino los que ellos consideraban que deberían ser, y inscribieron a otros nuevos.
Entonces al final fue una votación dirigida, ¿no? Y hubo muchas denuncias, incluso en el Facebook, a través de las redes sociales, ¿no? Y sin embargo no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces ahí también hay otro problema, ¿no? O sea, puede haber voto universal, pero también hay la mañosería de estos dirigentes que buscan a través de los padrones electorales, ¿no? Tirar, digamos, agua para su molino, ¿no? Y mover las fichas de acuerdo a sus intereses particulares, ¿no? Por eso que la OMP debe ser muy estricta en su control de la democracia interna en los partidos. Y esto, pues, Martín, es solamente un eslabón, pues, de las irregularidades que se producen dentro de los partidos políticos. Y como bien mencionabas, el reclamo que hace la dirigencia, los que están a cargo, entre comillas, dueños del partido, es, pues, de que no se disponen los fondos necesarios para poder participar a todos, ¿no? En una elección democrática que debería ser lo más transparente. Entonces, ahí va, pues, el cuestionamiento hacia los propios partidos políticos, ¿no? Ellos tienen una vida orgánica de solamente periodo electoral, no tienen una vida orgánica, pues, permanente de 5 años o de 4 años previos a una elección, donde puedan realizar actividades, formar cuadros, trabajar activamente, generando bases. ¿Qué hacen todo ese tiempo, señores, sin, pues, desarrollar un trabajo activo y esperar solamente el último año para, como sea, conseguir los fondos, desarrollar una elección no transparente y finalmente, pues, tener los resultados que tanto daño le hacen al país, ¿no? Entonces, ahí, Martín, surge, pues, también esta iniciativa del financiamiento público, ¿no? La población no quiere, aparentemente, financiamiento público por todo lo que se viene ventilando y por lo que la prensa también viene diciendo de alguna manera que generaría un gasto al Estado. No lo ven como una inversión, sino como un gasto. Necesitamos en la actualidad financiamiento público, o los partidos no están preparados para esto. Sí, es correcto, Jonathan. Es necesario el financiamiento público de los partidos políticos, pero así como están ahorita los partidos políticos, o sea, darles dinero sería como darle una escopeta a un mono, ¿no? O sea, no van a saber manejarlo, orientarlo, simplemente van a utilizarlo para sus beneficios personales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo prioritario sería que las elecciones internas se desarrollen con la supervisión, por ejemplo, de OMP, ¿no? Y por lo menos que haya, pues, cierto, digamos, garantía de que haya un proceso limpio, ¿no? Y ya una vez que, digamos, estén un poquito mejor organizados los partidos, recién pensar en un financiamiento, ¿no? Hay muchas formas, porque los partidos políticos tienen que buscar también solventar sus fondos, ¿no? Y yo creo que hay muchas asociaciones civiles, hay muchos organismos internacionales que tranquilamente pueden financiar capacitación de sus cuadros, viajes al exterior, pero no lo utilizan como se debe porque simplemente les falta capacidad o muchas veces les falta ganas, ¿no? Entonces, falta iniciativa en los partidos políticos. Simplemente están esperando que haya campaña para ver cómo entra el dinero y ahí recién formar, digamos, sus supuestos cuadros políticos, que son los que simplemente tienen más dinero para llegar a las listas. Claro, Martín, y este es otro problema, ¿no? El buscar el dinero sin saber de dónde viene, pues llega a transgredir lo legal dentro de nuestro país, ¿no? Tantas denuncias que han surgido, pues, de parlamentarios y políticos, ¿no? Vinculados a narcotráfico, entre otros delitos, y que se origina esto, ¿no? Por la inadecuada preparación, por la no planificación adecuada de los partidos políticos, conseguir fondos de, pues, indebidos, ¿no? Al partido, y le hacen tanto daño no solamente al parlamentario, sino en general a todo el partido político, Martín. Es correcto, los poderes fácticos están a la casa de con los posibles candidatos a congresistas, ¿no? Porque para cuando llegan al poder, pues simplemente trabajan para ellos, para sus intereses particulares. El narcotráfico es otro mal. Es característico en el Perú que gran parte del lavado de activos de los narcos entra también a las campañas políticas, ¿no? Es que no hay control, o sea, simplemente el partido no tiene que rendir cuentas para nada. Entonces, existen metodologías para, por ejemplo, ver cuánta propaganda han hecho por televisión los partidos, ¿no? Y sacar una proyección de gastos, y con eso podría uno decir, bueno, están gastando tanto y han declarado tanto, ¿no? Es lo que pasa con los partidos, declaran que han gastado 100 y gastan 1000, ¿no? O sea, y ahí viene, pues, el poder del narcotráfico y cómo el narco lava activos a través también de las campañas políticas, ¿no? Y también se buscan, pues, intereses particulares, ¿no? Entonces, y eso, ¿sabes por qué es, Jonathan? Es por la falta de institucionalidad, ¿no? El principal problema del Perú no es ni la inseguridad ciudadana ni la corrupción, es la falta de institucionalidad, y eso es lo que no se dan cuenta. La falta de institucionalidad implica
que no funcionan ni las reglas ni las instituciones. Entonces, si no tenemos reglas e instituciones, el país no va a avanzar. No hay un orden. Podemos crecer económicamente 4 o 5%, y si no trabajamos la parte institucional, eso no va a servir de nada. ¿Por qué no vemos ejemplos como el de Colombia? Colombia está haciendo bien las cosas. Veamos ejemplos como el de Chile, ¿no?, que ha trabajado mucho tiempo en su institucionalidad, ¿no? Pero no caigamos en el facilismo, en el populismo, ¿no?, en el antisistema, y combinado eso con el populismo, ya sabes la nefasta cantidad de gobernantes que hemos tenido a lo largo del periodo democrático en el Perú. Martín, yo quería preguntarte brevemente antes de irnos a un corte acerca de este mecanismo, pues, de alguna manera de fiscalización de las autoridades municipales, que es el de la revocatoria, no solo municipales, sino a otros niveles también, ¿no?, el de la revocatoria. Muchos criticaban que era una forma, pues, de desperdiciar recursos, ¿no? Se iba demasiado dinero en armar todos estos procesos, y que a veces se consideraba como una especie de vendetta política, ¿no? ¿Crees que está bien esta figura? ¿Debe mejorarse? ¿Cuál es tu opinión? Claro, el tema de la revocatoria tuvo digamos, una propuesta inicial con buena intención, ¿no? Pero en un país tan poco institucionalizado, o sea, como te digo, a veces echa la ley, echa la trampa, inmediatamente ven la forma de desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente, ¿no?, con sus errores y virtudes, como siempre sucede en toda campaña. Y el problema es que los que llegan a gobernar también, pues, no tienen los cuadros para poder hacer un buen gobierno, ¿no? Y ahí vienen los problemas, se originan a través de ello, ¿no? No hay cuadro, entonces simplemente pueden hacer un gobierno desastroso, ¿no?, como lo que le ocurrió a Susana Villarán. Y desafortunadamente encontró, pues, un caldo de cultivo, ¿no?, en esta gente que buscó las firmas a través de darles un paquete de galletas o un paquete de arroz a la gente para que firme, y la gente, pues, no sabe ni lo que firma a veces, porque simplemente no está informada, no está el día a día en lo que es la política o la acción social de la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí vienen, por ejemplo, muchos problemas, ¿no? El problema es la falta de institucionalidad. Así, Martín, y justo, pues, vamos a entrar precisamente a este tema, a generar, pues, cultura política, a generar ciudadanía, a generar participación en la población, ¿no? Y algo que está muy ligado al trabajo que desarrolla y piensa desarrollar, pues, enfoque democrático. Vamos a irnos a un breve corte y ya regresamos. Audio Jungle. Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia.
Los medios de comunicación, amigos, pues no, como ustedes bien saben, no ayudan bastante o casi nada, por así decirlo, en pues mejorar, ¿no?, el nivel de cultura política de nuestra ciudadanía. Es ahí donde nacen pues otras organizaciones, como es el Foro Democrático, como es Transparencia, como es otras organizaciones sociales y civiles que buscan de alguna manera fomentar esta cultura, ¿no? Y precisamente es algo de lo que realiza Enfoque Democrático, del cual también pues tengo el gusto de ser parte junto a Martín Peña, de poder participar. Martín, ¿qué está haciendo Enfoque Democrático? ¿Qué es? Coméntanos un poco al público. Sí, correcto, Jonathan. Como te decía, el principal problema del Perú es la falta de institucionalidad, ¿no? Según el índice de competitividad global elaborado por el Foro Económico Mundial, el Perú en el año 2013-2014 está en el puesto 109 y en el año 2014-2015 está en el puesto 118, ¿no?, de 143 países, ¿no? Entonces nuestro ranking de institucionalidad, en lugar de estar avanzando, está retrocediendo, ¿no? Entonces hay que tener, pues, al ver que los partidos políticos no funcionan, el gobierno no funciona, creo que es la sociedad civil la que tiene que ponerse a pelear por nuestra fortaleza en las instituciones, en nuestras reglas, y es así que nace la Asociación Civil Enfoque Democrático, cuyo objetivo es fortalecer la institucionalidad democrática en nuestro Perú. Y también busca aportar en una visión país para que pueda ser consensuada, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos de que nuestra democracia solo funcionará cuando todo lo que son reglas e instituciones se basen en lo que es confianza, consenso y legitimidad, ¿no? Son tres ítems muy importantes para nosotros, ¿no? Ahora, si tú te preguntas, ¿el gobierno de Ollanta genera confianza? ¿Genera consenso? ¿Genera legitimidad? Entonces, ahí te das cuenta por qué nuestra democracia es tan endeble, ¿no? O sea, no tiene, pues, digamos, fuerza porque los principales actores son muy cuestionados, ¿no? Entonces, yo creo que es hora que la sociedad civil se ponga a trabajar en función a fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestra institucionalidad. ¿Qué hacer para ir, pues, en ese camino, Martín? ¿Cómo hacer interesar a la gente que está tan, de alguna manera, pues, cansada, ¿no?, de ver la política tradicional, el ver los problemas de los políticos diariamente en el Congreso, en las alcaldías? ¿Cómo animar nuevamente a esta población? Nosotros entendemos que el trabajo en función de la institucionalidad es a largo plazo. Trabajar con la gente adulta es un poco complicado porque ya vienen con cierta formación, ciertos parámetros. Entonces nuestro objetivo principal son los niños. Pensamos que los niños, como recién están aprendiendo, amoldándose a lo que son sus pensamientos y sus valores, es necesario inculcarles a ellos los valores democráticos, los valores éticos, enseñarles por qué es bueno esto y por qué no. Y nuestra principal fuerza es descentralizar, ¿no? O sea, no centrarnos en un solo lugar, sino más bien ir a los lugares, ¿no? Ir a los lugares más alejados y poder enseñarles a ellos qué es la democracia, por qué es buena la democracia y también darles algunos beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, ir y enseñarles qué beneficios puede obtener del gobierno, qué beneficios puede obtener los contactos con los partidos políticos, la relación que hay con los congresistas, la formación también de ellos en valores éticos y democráticos. Yo creo que es importante que la sociedad civil empiece a trabajar en función a la fortaleza institucional. Y también pues incidir en un punto, ¿no?, que la población, la ciudadanía y sobre todo los jóvenes pues conozcan cuáles son los mecanismos de participación, ¿no?, y cuál es la verdadera función de cada uno de los poderes y entidades del Estado. La gente no sabe qué es la Defensoría, la gente no sabe qué es el Tribunal Constitucional, ¿no, Martín? Exacto, correcto. La gente no sabe qué es el Consejo Nacional de la Magistratura, para qué funciona la Defensoría del Pueblo, cuáles son los programas de beneficio social que tiene el gobierno. O sea, hay un descontento y un desconocimiento de parte de la población, un desentendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer?, ¿no? Entonces, ahí viene la participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, si el gobierno no funciona, los partidos no funcionan, entonces la sociedad civil organizada empieza a trabajar en función de la institucionalidad democrática. Así, Martín. Bueno, ¿y qué piensa hacer entonces Enfoque Democrático? ¿Dónde la gente puede encontrar mayor información de lo que está realizando la asociación o de lo que va a planificar próximamente? Es correcto, Jonathan, tenemos una página web
www.enfoquedemocrático.org. Ahí presentamos nuestros principales lineamientos, visión, misión, objetivos y también el grupo de trabajo y las ideas que estamos proponiendo, ¿no? También tenemos el grupo en el Facebook, que es pueden buscarlo como Enfoque Democrático, tanto página web, página en Facebook y también grupo en Facebook, ¿no? Un grupo que está ahorita cuenta con una participación más alrededor de 10.000 miembros, ¿no?, que están participando dentro del grupo Enfoque Democrático. Martín, finalmente, ¿cómo ves pues la actual coyuntura con miras a las elecciones presidenciales? ¿Cómo ves el accionar de los candidatos, obviamente? Sí, la coyuntura está un poco sin mucha novedad. Sabemos que la candidata fuerte es Keiko Fujimori, está Alan García, está Pedro Pablo Kuczynski, están las mismas caras de siempre, ¿no? Yo no creo que quieran hacer un cambio o una reforma como debería hacerse, ¿no? Creo que el Perú no está para más experimentos. Desafortunadamente no veo todavía ningún programa serio de cambiar un poco esto, ¿no? Y bueno, yo lo que quisiera es que a través de la asociación también en un momento formar conciencia en el voto del ciudadano, ¿no? Yo creo que el voto del ciudadano es muy importante y a eso también vamos a ir abocados dentro de los objetivos de la asociación. Muy bien, Martín, te agradezco esta tarde de haber estado conversando. Te vamos a invitar siempre cuando hay cualquier anuncio o actividad que realizar. Yo le agradezco a todos ustedes, amigos, por seguirnos el día de hoy. Finalmente, hacer unos anuncios breves, invitarlos todos los lunes a partir de las 7:30 a participar del programa del Foro Democrático Juvenil. Estamos realizando el programa Constitución para Todos. Por ejemplo, el día de hoy estaremos tocando un importante tema que es el de la moneda y la banca y también del régimen agrario y de las comunidades campesinas. Es totalmente gratis, libre, pueden participar, venir, opinar y sobre todo pues mejorar y generar una nueva conciencia política en nuestra juventud. De igual modo, los invito pues a seguir los programas del Foro Democrático Juvenil y de la Casa de la Constitución, Dialogando, que viene en breves minutos, también PsicoTV, y el día jueves tenemos Sin Temor a Decirlo y Puertas Abiertas, ¿no? Siempre la Casa de la Constitución está a su servicio, pueden venir en cualquier momento y llamar a los números telefónicos, seguir en la página de las redes sociales. Bueno, ha sido entonces Opinión Libre el día de hoy. Jonathan Condeso se despide de ustedes. Gracias nuevamente, Martín. Esperamos contar contigo una próxima oportunidad. Será hasta el próximo lunes. Hasta luego. Audio Jungle.